Durante toda la historia de la vida en la Tierra, la extinción ha sido el único proceso verdaderamente irreversible. Las especies aparecían, prosperaban, y cuando desaparecían, desaparecían para siempre. Esa era la regla más antigua y más inquebrantable de la biología. Lo que está ocurriendo en el laboratorio de Andrew Pask no es simplemente el regreso de un animal, es el primer intento serio de romper esa regla. Si tiene éxito, el tilacino no será solo un animal recuperado. Será la prueba de que la palabra extinto ha cambiado de significado, de sentencia definitiva a estado temporal, de punto final a pregunta abierta. Y una vez que eso ocurra, una vez que la primera especie regrese de verdad, la relación de la humanidad con la extinción, con la pérdida, con lo irreversible, ya no será la misma. El frasco de etanol que guardó esa cabeza durante 110 años no era una tumba. Era, sin que nadie lo supiera durante casi un siglo, una cápsula del tiempo. Y lo que contenía todavía era legible. Si quieres seguir explorando estas historias, la ciencia que está redibujando las fronteras entre lo vivo y lo perdido, las especies que la biotecnología intenta rescatar del olvido, las preguntas que la de extinción plantea sobre qué significa realmente que algo desaparezca, suscríbete a este canal. Cada semana un nuevo documental. Y dinos en los comentarios, si la ciencia puede traer de vuelta al tilacino, ¿debería hacerlo? ¿Y dónde crees que está el límite? Aquí está la versión más honesta y necesaria del argumento escéptico. Lo que Colosal produzca, si tiene éxito, no será exactamente un tilacino. Será un Dunart de cola gorda, genéticamente editado para parecerse a un tilacino, tanto como la tecnología lo permita. Un animal con un genoma reconstruido, con un 0,1% de huecos rellenados con material de la especie base, gestado en un útero artificial, sin una madre de su propia especie que le enseñe a ser lo que es. El comportamiento de un tilacino, cómo cazaba, cómo se comunicaba, cómo criaba a sus crías, murió con Benjamín en 1936. Eso no está codificado en el genoma de forma que pueda simplemente recrearse. Un tilacino resucitado nacería sin cultura, sin una población, sin un ecosistema que ya no existe de la misma forma. Estos son argumentos serios planteados por biólogos conservacionistas que cuestionan si la de extinción es la mejor inversión de recursos frente a la protección de especies que todavía están vivas, pero en peligro. Y son argumentos válidos. Un tilacino de Colosal sería una aproximación, no una restauración. Una recreación funcional, no un viaje en el tiempo. Pero incluso reconociendo todo eso, queda un hecho que la crítica no puede disolver. Por primera vez en la historia, la extinción ha dejado de ser necesariamente permanente. Y esa es una frontera que, una vez cruzada, no puede volver a cerrarse. Piénsalo con lo que la ciencia ha demostrado. Un genoma de tilacino reconstruido hasta el 99,9% de completitud, a partir de una cabeza de 110 años conservada en etanol. La recuperación del ARN más largo jamás obtenido de una especie extinta. Más de 300 ediciones genéticas realizadas en una sola célula, un récord para cualquier especie. El desarrollo de úteros artificiales para la gestación de marsupiales, aprovechando el ciclo reproductivo excepcionalmente corto de estos animales. $200 millones de financiación respaldando el proyecto. Y un científico de la Universidad de Melbourne que afirma que un tilacino vivo es una cuestión de cuándo, no de si. Ninguno de estos logros, por sí solo, produce un tilacino vivo. Juntos, describen un proceso que ha cruzado el umbral entre lo imposible y lo meramente difícil. En 1936, cuando Benjamín murió en el zoológico de Hobart, la palabra extinto
significaba desaparecido para siempre. Era una sentencia sin apelación. Casi 90 años después, en un laboratorio de Melbourne, esa sentencia está siendo revisada. No por la naturaleza, que dio al tilacino por perdido, sino por la única especie del planeta capaz de reconstruir el código de la vida y reescribirlo. La misma especie que cazó al tilacino hasta la extinción es ahora la que intenta traerlo de vuelta. Hay una simetría en eso que es difícil de ignorar. El primer obstáculo de cualquier proyecto de extinción es el genoma. Para recrear una especie, hay que conocer su código genético completo. Y el ADN antiguo, recuperado de especímenes de museo, casi nunca está completo. Se degrada en fragmentos, se contamina con ADN de bacterias y hongos, y deja huecos que hay que reconstruir. El equipo de Colosal reconstruyó el genoma del tilacino hasta un nivel del 99,9% de completitud. Utilizaron un espécimen excepcionalmente bien conservado, la cabeza de 110 años, preservada en etanol, que a pesar de las condiciones agresivas, retuvo material genético de una calidad extraordinaria. El 99,9% no es una cifra trivial. El 0,1% restante representa los huecos que todavía hay que rellenar, pero la inmensa mayoría del plano genético del animal ha sido leído y ensamblado. Para rellenar esos huecos y para construir el organismo, Colosal utiliza un pariente vivo del tilacino como especie base, el Dunart de cola gorda, un pequeño marsupial del tamaño de un ratón. La distancia entre un Dunart del tamaño de un ratón y un tilacino del tamaño de un lobo es enorme. Pero a nivel genético son parientes lo bastante cercanos como para que el Dunart sirva como plantilla sobre la que escribir las diferencias que hacen a un tilacino. El segundo obstáculo es la edición. Conocer el genoma no basta. Hay que transformar el genoma de la especie base en el genoma de la especie extinta, editando las diferencias una por una. Colosal anunció que había realizado más de 300 ediciones genéticas en una sola célula de Dunart. Es, según la empresa, el mayor número de ediciones realizadas en una sola célula de cualquier especie hasta la fecha. Cada edición acerca el genoma del Dunart un paso más al del tilacino. 300 ediciones en una sola célula representan un nivel de precisión y de escala en la ingeniería genética que hace apenas unos años no era técnicamente posible. La herramienta que lo permite es la tecnología de edición genética CRISPR, que actúa como unas tijeras moleculares capaces de cortar el ADN en puntos específicos y sustituir secuencias con precisión. 300 ediciones no es el número final. Para completar la transformación harán falta muchas más. Pero demostrar que 300 ediciones simultáneas son viables en una sola célula es la prueba de que el proceso, a escala, es posible. El tilacino, Tilacinus cynocephalus, fue el mayor marsupial carnívoro de los tiempos modernos. Con su cuerpo de aspecto canino, sus rayas dorsales y su capacidad de abrir la mandíbula hasta 80 grados, era un depredador único, el producto de millones de años de evolución aislada en el continente australiano y en Tasmania. Fue perseguido hasta la extinción. Las recompensas de caza pagadas por el gobierno de Tasmania a finales del siglo XIX y principios del XX incentivaron su eliminación sistemática. El último ejemplar conocido, un animal llamado Benjamín, murió en el zoológico de Hobart el 7 de septiembre de 1936. Con su muerte, el tilacino se convirtió en uno de los símbolos más potentes de la extinción causada por el ser humano. Un animal que existía en fotografías y en unos pocos segundos de película en blanco y negro, pero que ya no existía en el mundo. Durante casi 90 años, esa fue la historia completa.
una historia terminada. Lo que ha cambiado no es que el tilacino haya reaparecido, es que la ciencia ha desarrollado la capacidad de intentar traerlo de vuelta. La empresa detrás de ese intento se llama Colossal Biosciences. Colossal es una compañía de biotecnología fundada con un objetivo que hasta hace poco pertenecía exclusivamente a la ciencia ficción, la de extinción, el regreso de especies extintas mediante ingeniería genética. Sus proyectos más conocidos incluyen el mamut lanudo y el dodo. Pero el tilacino ocupa un lugar especial en su cartera, porque las condiciones para su de extinción son, en cierto sentido, más favorables que las de casi cualquier otra especie extinta. En octubre de 2024, Colossal anunció una serie de logros que la comunidad científica calificó de hitos. Y en 2025, la empresa aseguró $200 millones en financiación de Serie C, respaldada por los avances que había demostrado. El proyecto no es una promesa vaga, es un programa de investigación con resultados publicados, financiación sustancial y un cronograma que su director científico describe en términos que hace una década habrían parecido imposibles. El investigador que lidera la ciencia detrás del proyecto es el profesor Andrew Pask, de la Universidad de Melbourne. En un laboratorio de Melbourne, un biólogo abrió un frasco que llevaba más de un siglo cerrado. Dentro había una cabeza de tilacino, un tigre de Tasmania, conservada en etanol desde hacía 110 años. Un espécimen de museo, uno de tantos, guardado en una estantería como un objeto del pasado. El etanol es un medio de conservación agresivo. Fragmenta el ADN, lo degrada, lo vuelve ilegible. Durante décadas, la asunción científica fue que ningún material genético útil podía sobrevivir más de un siglo en esas condiciones. El biólogo extrajo una muestra del tejido y de esa cabeza de 110 años, conservada en un líquido que se suponía que destruía el ADN, obtuvo algo que nadie creía que todavía fuera legible. Extrajo ARN. Y no cualquier ARN. Las moléculas más largas jamás recuperadas de una especie extinta. En 1936, el último tilacino murió solo en un zoológico de Hobart, y la ciencia cerró el expediente para siempre. Casi 90 años después, ese mismo expediente está siendo reabierto. No por un avistamiento, no por una fotografía borrosa, sino por la biotecnología.